Miquel Barrundo, que es socio en Aquaipa Transformation y además es director de sostenibilidad en Proyecto Volcán, que primero nos va a dar una charla acerca, bueno, pues cuáles son los principales insights, conclusiones, las novedades, qué supone esta directiva de vida de licencia en sostenibilidad, cómo se aplica a las empresas, cuáles son sus claves, etcétera. Y luego contaremos con Carlos Monjas, que es Community Relations and Human Rights Manager en Repsol, que bueno, pues nos va a contar en su compañía cómo esto les afecta directamente con un caso práctico muy concreto que desarrolla esta organización en la Amazonía peruana. Esperemos que luego nos quede un ratito para preguntas, que os animéis a preguntar si os quedan dudas. Eh, y nada, de nuevo agradecer a Prodigioso Volcán, a Carlos de Repsol y a todos los asistentes. Y ya no me extiendo más. Miquel, si estás Muy por bien, ahí, sí, aquí estoy, Carlos. todo Bueno, pues tuyo. muchísimas Gracias. gracias, Carlos, por el espacio también en el marco de DIRSE. Es un placer colaborar con DIRSE y también, lógicamente, a Carlos Monjas y a Repsol, por también, compartir un poco lo que va a ser la experiencia del lote 57, que yo creo que es una experiencia muy interesante desde la de aplicación de vía licencia, que es una de las múltiples experiencias pues, muy positivas en las que yo he podido trabajar con Repsol desde hace más de 10 años en temas de vía diligencia y derechos humanos, que demuestra de alguna manera que lo que vamos a hablar hoy, que es la de vía diligencia en derechos humanos, pues realmente es buena para los derechos humanos y lógicamente también es muy buena para el desarrollo de los negocios, ¿no? Que yo creo que es un poco el reto principal que tenemos, ¿no? Mi idea está en este rato, en esta hora que tenemos, así muy brevemente, es bueno, daros unas pinceladas, unas reflexiones sobre los cambios que yo creo que nos vienen en el ámbito de la sostenibilidad a partir de la Directiva Europea de Vía Licencia y un poco de las experiencias que en mi caso pues vengo acumulando ya aplicando Vía Licencia desde hace más de 15 años, sobre todo por América Latina, con diversas instituciones y empresas como Repsol. Y luego ya os contaríamos un poco el caso del lote 57, en el que venimos trabajando desde el año 2019. Hemos estado acompañándolo desde Acuaipa, con Carlos Monjas y con todo el equipo de Repsol en Perú. Y luego ya, bueno, le pasaría la palabra a Carlos para que nos pueda ya, pues hacer algunas reflexiones desde Repsol, ¿vale? Yo os voy a compartir la presentación que tenemos. Entiendo que ya la estamos viendo. Bueno, la idea un poco es pues hablar de hacia dónde va todo lo que es la debida, bueno, todo lo que es la sostenibilidad, ¿vale? Y hacia dónde vamos en materia de debida diligencia. A nivel de introducción, pues bueno, sí que vemos bueno, pues todo lo que es la parte de nuevos marcos jurídicos que están llegando. A nivel nacional, a nivel regional, sí que vemos que todo lo que es la vinculación del mundo de las empresas con los derechos humanos es una realidad ya imparable. El tema de los derechos humanos siempre, bueno, a mí me gusta decir que ha llegado al mundo de la empresa para quedarse y de alguna manera ya estamos viendo un poco todo el desarrollo normativo que está habiendo, que, bueno, que es un poco la realidad que nos llega, ¿no? Los planes nacionales, el proyecto de tratado de Naciones Unidas, que se nos olvida a veces, pero que tenemos que ser conscientes que hay un proyecto de tratado en Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Hay un último borrador de hace un par de años, pero que está ahí también pendiente. Las leyes europeas que están saliendo en materia de vía de vigencia, que son muy interesantes muchas de ellas, que además están teniendo aplicaciones también muy interesantes, como veremos ahora con el marco de la extraterritorialidad del derecho internacional, sobre todo lo que es Francia, Alemania, y casos emblemáticos que ha habido en Reino Unido, Países Bajos, y evidentemente, bueno, la directiva europea, que ya es una realidad desde el 5 de julio de 2026 cada vez está más cerca, y evidentemente pues tenemos que de alguna manera pues empezar a trabajar, ¿no? Para llegar a poder cumplir con los marcos de debida diligencia pues a tiempo, ¿no? Entrando un poco a los temas que nos parece interesante analizar o reflexionar sobre los grandes cambios que pensamos que van a venir una vez que tengamos que introducir todo lo que es el marco de la vía diligencia en nuestros planes de sostenibilidad. Bueno, para mí hay un primer gran tema
que tiene que ver con el tema de la voluntariedad o la obligatoriedad, ¿no? Yo creo que a partir de ahora ya, bueno, pues se acaba un poco el ámbito de la voluntariedad, todos los temas de derechos humanos ya van a ser obligatorios, entramos a un marco jurídico importante en donde vamos a tener, a partir del desarrollo de la directiva y una vez que se transponga en los países, vamos a tener autoridades nacionales de supervisión en todos los países que van a poder investigar de oficio, hacer investigaciones de oficio a las empresas, van a poder incluso imponer sanciones a las empresas. Vamos a ver cómo va a aumentar, digamos, las posibilidades de las denuncias por la vía civil o por la vía penal. En el caso de España es importante destacarlo porque, bueno, desde el punto de vista procesal sí que había algunas medidas, digamos, de protección hacia las empresas que a partir de ahora ya no va a haber. Tenemos que tener en cuenta que las víctimas de vulneraciones de derechos humanos cometidos por empresas van a poder denunciar en España sin necesidad de tener que estar en España, van a poder delegar su representación a entidades sociales, a ONGs, y vamos a ver cómo la extraterritorialidad del derecho internacional se va a aplicar ya con más frecuencia en Europa, ¿no? Como sabéis, este es un principio del derecho internacional que permitía denunciar o perseguir vulneraciones de derechos humanos en los países de origen, independientemente de dónde se produzcan las vulneraciones de derechos humanos. Ya se está aplicando en el ámbito de la empresa desde hace varios años y el caso más paradigmático es Francia, que hay varios casos muy interesantes con la empresa EDF en materia de energía por proyectos de energía renovables que intentó desarrollar en México sin consulta previa con comunidades indígenas, está teniendo un proceso judicial en Francia, o la cadena supermercados Casino, que ha sido denunciada por la vulneración de derechos humanos que alguno de sus proveedores estaba realizando sobre campesinos en Colombia, Perú y Brasil, ¿no? Entonces, vemos cómo la extraterritorialidad ya es una realidad y el tema bueno, de la obligatoriedad ya se convierte en una cuestión muy importante, ¿no? Y sobre todo los mecanismos de sanciones y de denuncias que van a existir para que nos tengamos que obligar a cumplir con la vía de diligencia, ¿no? Hay dos grandes enfoques en la directiva que yo creo que son importantes, todo lo que es el enfoque de prevención que plantea la directiva europea y el enfoque de riesgos, principalmente asociado a todo lo que son todos los trabajadores, todos los proveedores y socios. Tenemos que aplicar ese enfoque de riesgos, ese análisis de proveedores y de socios, catalogarlos en función del riesgo que nos genera en materia de derechos humanos y tenemos que ver cómo vamos a trabajar con los proveedores a partir de ahora para que realmente podamos aplicar ese enfoque de prevención y tengamos garantías, las máximas garantías de que tanto nosotros, nuestros equipos como nuestros proveedores estamos respetando derechos humanos, ¿no? Eh, Otro de los grandes retos que nos plantea la directiva precisamente es cómo vamos a aterrizar la vía de diligencia en cada negocio o en cada proyecto de nuestras empresas. A partir de la aplicación de la directiva ya no va a ser suficiente con que hagamos publicaciones corporativas en materia de derechos humanos con indicadores, digamos, cualitativos de medición, sino que vamos a tener que bajar las matrices de impactos, de riesgos, los planes de remediación, los planes de monitoreo los vamos a tener que bajar a cada proyecto, a cada negocio. Yo creo que es ahí también hay que hacer una reflexión interna sobre cómo podemos también rentabilizar o cómo vamos a poder seguir rentabilizando los proyectos desde el punto de vista de la vía de diligencia. Otro tema importante son los nuevos roles que las sedes matrices vais a tener que asumir muchas veces con las distintas unidades de negocio repartidas por el mundo. Es importante que tengamos en cuenta que la directiva nos obliga a aplicar estándares internacionales de derechos humanos en todos nuestros negocios y en los países donde estamos trabajando y los estándares internacionales que España ha ratificado, ¿no? O que en Europa se están aplicando. Eso también nos obliga no solo a trabajar de manera, digamos, colaborar con nuestras unidades de negocio y ayudarles, sino también nos obliga de alguna manera a monitorear y auditar permanentemente a todos nuestros proyectos y unidades de negocio para asegurar que, bueno, que tengamos esa seguridad jurídica en los proyectos, ¿no? Y evidentemente todos los tiempos y recursos que dedicamos a la gestión social, a la vía de diligencia,
pues de alguna manera tenemos que revisarlos, ¿no? Esto ya no es una cuestión de las áreas de sostenibilidad o de los equipos de derechos humanos que pueda haber en las empresas. Esto ya es un tema que de alguna manera se tiene que transversalizar en todas las empresas. Va a afectar a las áreas legales. Los equipos de abogados tienen que empezar a trabajar también en materia de derecho internacional público, no solo derecho mercantil o derecho civil o derecho penal, sino que el derecho internacional público, todos los tratados internacionales de derechos humanos van a jugar un papel importante a partir de ahora en nuestra relación con los grupos de interés. Evidentemente va a afectar a compras, va a afectar a recursos humanos. Bueno, yo creo que ahí tenemos también un reto muy importante, ¿no? Otro tema importantísimo tiene que ver con la participación de los grupos de interés, ¿no? La directiva europea, de alguna manera, en todas las fases o en todos los elementos que conforman la debida diligencia a partir de ahora desde el punto de vista de la Unión Europea, se mete la exigencia o la necesidad de que los trabajemos de manera participada con los grupos de interés, ¿no? Yo me atrevería a plantear que aunque no lo dice claramente la directiva, no lo plantea, pero la directiva de alguna manera sí que ya nos están proponiendo que empecemos a trabajar desde el punto de vista del logro de las licencias sociales para operar, ¿no? Yo sé que es un concepto muy ambiguo, que no está del todo desarrollado, en el ámbito jurídico no lo hemos desarrollado, pero de alguna manera toda esa exigencia de participación con los grupos de interés pues nos lleva a que las empresas nos planteemos también cómo trabajar un poco desde este tema de las licencias sociales, pero también nos lleva a plantearnos bastantes cuestiones o bastantes planteamientos que son importantes también analizar, ¿no? Eh, Tenemos que ver, por ejemplo, también va a ser el rol de la sociedad civil a partir de ahora. Y nosotros, bueno, tenemos varios casos en los que, por desgracia, también nos ha tocado trabajar con organizaciones de la sociedad civil que no tenían muy buena fe a la hora a asumir su rol en la resolución de conflictos o en la aplicación de la vía de diligencia. Tenemos que ver también, pues, bueno, hasta qué punto una ONG puede ser un grupo de interés en alguno de los proyectos donde estamos trabajando, aunque no tenga presencia en la zona y no sea parte de las comunidades directamente afectadas, del área de influencia directa. Tenemos que ver también, bueno, pues cómo vamos a trabajar con aquellas ONGs que por un lado están jugando a hacer informes de monitoreo, de fiscalización, pero por otro lado están también trabajando con empresas, qué papel pueden tener también en el cumplimiento de la debida diligencia desde un punto de vista de imparcialidad. El tema de la legitimación de los grupos de interés es otro tema importante y bueno, en el caso de Perú lo vamos a ver, en la Amazonía peruana esta cuestión de la legitimación todavía es más complicada cuando estamos trabajando con grupos vulnerables, pero también a partir de ahora va a ser muy importante que tengamos un conocimiento muy fuerte de los entornos en los que trabajamos, de las comunidades que son parte de nuestra área directa de influencia y de cómo se organizan esas comunidades y a través de qué tipo de instituciones representativas o organizaciones, ¿no? Evidentemente, yo creo que el tema de la participación social es un tema que nos obliga a todos los actores, no solo a las empresas, sino también a la sociedad civil y incluso a las instituciones públicas, nos obliga también a replantearnos un poco cómo vamos a jugar, bueno, pues en la propuesta que está planteando la directiva europea y además que lo veíamos estos días con el nuevo comisionado y las declaraciones que ha hecho en todo lo que es la implementación de la vía de diligencia, ¿no? Y en el trabajar, en aunar esfuerzos todos los actores para que trabajemos para conseguir que la vía de diligencia sea una realidad en todos los proyectos, ¿no? Un tema relacionado con la participación que, bueno, que a mí me genera dudas y que creo que es un tema también para analizar es precisamente todo el panorama de normas ISO, de certificaciones que hay en materia ambiental, en materia social y ver cómo vamos a seguir aplicándolas en materia de vía de diligencia, ¿no? Porque, bueno, estamos diciendo que uno de los elementos centrales de la vía de diligencia a partir de ahora, por lo menos desde el punto de vista de la Unión Europea, va a ser la participación de los grupos de interés. Por lo tanto, la validación o no, o la confirmación o no de que estamos trabajando desde el punto de vista de la vía de diligencia, ya no vamos a decirla
no la vamos a definir nosotros desde las empresas, sino que también la van a definir ellos, los grupos de interés, como titulares de derechos y como personas afectadas positiva o negativamente de nuestras actividades. Entonces tenemos que ver cómo va a encajar todo este protagonismo de los titulares de derechos en todos estos procesos de certificación que existen, ¿no? Vamos, hasta el punto que yo conozco de distintos normas ISO, de distintos mecanismos de certificación en distintas temáticas, incluso derechos humanos, pues como puede ser el Human Rights Benchmarking, precisamente tienen las mismas carencias, ¿no? Que es precisamente la parte de participación y de consultar o validar con los grupos de interés ese cumplimiento de la vía de diligencia, ¿no? Entonces yo creo que este es un tema también que vamos a tener que reflexionar. Ahora mismo yo me atrevería a decir que ninguno de los certificados que existen en el mercado, ninguna de las normas ISO que existen en el mercado nos califican desde el punto de vista del cumplimiento de la vía de diligencia, ¿no? Y entonces el tema de la certificación de la directiva europea, me imagino que es un tema que se trabajará y que las empresas que se dedican al tema de certificaciones pues le van a dar una vuelta, pero ahora mismo tenemos que tener muy claro que el elemento clave para certificar o no va a ser, aparte del cumplimiento de nuestras políticas y los informes que hagamos, va a ser también la validación de esos grupos de interés, ¿no? Eh, y luego, por ejemplo, me parece muy interesante también la reflexión de cómo nos articulamos o cómo se va a articular la directiva europea con precisamente la directiva de reporting, ¿no? Con la CSRD, que está justamente entrando en vigor en estos últimos meses, ¿no? Y cómo vamos a compaginar las exigencias de una directiva con las exigencias de otra, ¿no? Aquí, bueno, pongo un poco la pantalla precisamente pues, por las exigencias, por ejemplo, de doble material, de hacer dobles materialidades para poder avanzar en los informes de reporting y la exigencia que vamos a tener en la parte de diligencia de hacer estudios de impactos en derechos humanos reales y potenciales, ¿no? En donde podemos tener, digamos, herramientas o metodologías muy similares en unos casos y en otros, pero hay algunas diferencias interesantes, ¿no? Por ejemplo, cuando a la hora de hacer los estudios de impacto en derechos humanos tenemos que hablar ya de estándares internacionales, tenemos que identificar esos impactos potenciales reales, no solo los positivos, sino tenemos que centrarnos en aquellas afectaciones negativas que pueda haber. Tenemos que integrar ya planes de mitigación y remediación. Tenemos que, lógicamente, también compaginarlo con todo lo que es la información financiera y tenemos que ver cómo vamos a, de alguna manera, definir metodologías que nos permitan jugar con las exigencias de una directiva y de otra para de alguna manera también minimizar costes y sobre todo también, ¿no? Pues ser eficaces a la hora de la gestión de las herramientas y las metodologías de trabajo que tengamos, ¿no? El tema de la comunicación es otro de los temas también importantísimos con la nueva directiva, ya no solo relacionado con el reporting, con los informes de sostenibilidad, que es lo que nos obliga la CSRD. A partir de ahora, en el marco de la vía de vigencia, vamos a tener que vamos a tener que definir planes de comunicación social. Y vamos a tener que ser muy transparentes contando todo lo que hacemos en materia de derechos humanos. Vamos a tener que buscar esa verificación de los informes de sostenibilidad, vamos a tener que verificar también los estudios de impacto que hacemos y vamos a tener que ver cómo bueno, pues coordinamos y complementamos pues toda la parte de las estrategias de comunicación, los informes de sostenibilidad, con las estrategias de comunicación que vamos a tener que implementar en la parte de la debida diligencia, ¿no? Y el otro tema importante que me gustaría señalar tiene que ver también con toda la parte del monitoreo y las auditorías, ¿no? El monitoreo se convierte en una parte, en uno de los elementos centrales de la vía de diligencia. Según la directiva europea, tenemos que hacer análisis de riesgos e impactos, tenemos que definir planes de remediación y mitigación y tenemos que definir un sistema de monitoreo con participación de los grupos de interés para verificar, digamos, o monitorear el cumplimiento de los acuerdos en esos planes de remediación y, sobre todo, monitorear que no se produzcan nuevos impactos, ¿no? Esos sistemas de monitoreo cobran, digamos, una relevancia importante con la necesidad de generar esa participación. Lo vamos a ver ahora, por ejemplo, en el caso de Perú. No ha sido fácil crear un sistema de monitoreo con
con comunidades indígenas, pero bueno, llevamos ya un año trabajándolo y está siendo muy interesante los resultados. Además de todo lo que es el sistema de monitoreo, tenemos que tener en cuenta que la directiva también nos exige verificar los estudios de impacto en derechos humanos que hacemos periódicamente, los análisis de riesgos que hacemos periódicamente, y con una salvedad que introduce la directiva, que es que los vamos a tener que verificar con personas externas a nuestras empresas que tengan un perfil muy concreto, tanto de materia de formación como materia de experiencia en debida diligencia en derechos humanos, ¿no? Esto es un tema que la directiva lo deja señalado de esa manera, aunque no lo concreta. Me imagino que en el futuro, con las guías de interpretación o de aplicación, pues ya se definirán mejor estos perfiles. Pero es importante que tengamos en cuenta, bueno, que más allá del trabajo interno que hagamos en nuestras empresas, vamos a necesitar ese apoyo externo para verificar no solo que nos ayuden a hacer estudios o a hacer planes de remediación, sino también de vez en cuando para verificar todo ese trabajo que vamos haciendo, ¿no? Eh, bueno, aquí evidentemente vamos a tener que, bueno, pues estas son un poco bueno, algunas de las reflexiones importantes que nos parecen desde Prodigioso Volcán interesantes, bueno, reflexionar, ¿no? Porque creemos que son, bueno, pues temas que vamos a tener que integrar ya en todo el trabajo de nuestra debida diligencia. Ahora voy a contaros muy rápidamente todo lo que tiene que ver bueno, pues el caso concreto de Repsol en el lote 57 en Perú. Este es bueno, digamos, es un caso, como os comentaba al inicio, venimos trabajando desde el año 2019. El lote 57 está en la zona de Camisea, en la zona del Bajo Urubamba. Repsol, bueno, Carlos os dará la cifra más adaptada, más realista, pero bueno, está trabajando creo que desde el año 2004. Bueno, después de bueno, en el año 2019 nosotros empezamos a trabajar con el equipo de I&P allá en Perú y bueno, evidentemente, una de las primeras cosas que ya planteamos en su momento, y además que en nuestro caso, bueno, yo vengo trabajando con Repsol desde hace ya más de 10 años y desde el inicio, desde hace ya 10 años, siempre hemos estado hablando de aplicar estándares internacionales de derechos humanos y en este caso creo Repsol se ha adelantado mucho a la directiva europea porque ya desde hace 10 años tenía claro que había que aplicar siempre también estos estándares. En este caso concreto, no son de estándares sencillos porque estamos hablando de comunidades indígenas en la región amazónica. Por lo tanto, hablamos de, digamos, un marco jurídico especial de protección, como es el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas de Derechos de Pueblos Indígenas. Un convenio 169 que España ha ratificado y que de alguna manera todas las empresas que trabajamos en territorios indígenas en cualquier parte del mundo deberíamos estar respetando. Nosotros acabamos de hacer un pequeño análisis, por ejemplo, de las empresas que en Perú están trabajando en territorios indígenas y de un grupo de casi 20 empresas, solo 3 empresas están trabajando en el marco del respeto del Convenio 169. Eso hace que la inseguridad jurídica en materia de diligencia sea importante para las empresas que no están trabajando. Evidentemente, al estar trabajando también en Perú, en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, también teníamos que tener muy en cuenta toda la jurisprudencia de la Corte en materia de cumplimiento de derechos territoriales por una serie de particularidades del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que bueno, que no creo que necesitamos entrar ahora en estos temas así muy jurídicos. Y evidentemente luego todos los tratados internacionales que tanto Perú como España en materia de derechos humanos habían ratificado, ¿no? Esto, bueno, nos llegaba a plantear pues, el reto de aplicar la diligencia, no solo con comunidades indígenas, que ya es un tema, es un reto en sí mismo, pero además teníamos el reto de que en un área de influencia de 5 o 6 comunidades teníamos 3 pueblos indígenas distintos, ¿no?
que entre ellos tampoco es que se llevan bien, pero también tienen sus pequeños conflictos culturales y territoriales, ¿no? Estamos trabajando con comunidades machiguengas, con comunidades caquintes y con comunidades asánicas, ¿no? Esto, bueno, pues generaba, digamos, una dificultad añadida a la hora de plantear todo el trabajo, ¿no? Desde el principio, nosotros lo que hicimos con el equipo de Repsol en Perú fue plantear un poco, bueno, pues definir todos los elementos de la vía diligencia y trabajarlos a partir de una serie de criterios transversales, ¿no? Por ejemplo, teníamos muy claro que necesitábamos aplicar un enfoque intercultural en el equipo de trabajo de Acuaipa que realizaba todo lo que era el trabajo. Teníamos que integrar gente en las comunidades para poder, lógicamente, trabajar en el idioma propio de las comunidades y para, de alguna manera, también respetar al máximo las culturas de las comunidades. Eh, Esto nos hizo, bueno, pues ya, pues por ejemplo, tuvimos que identificar un grupo de jóvenes a los que dimos formación para que pudiesen ser nuestros relacionadores en las comunidades. Además, para mayor complicidad o complicación de lo que el proyecto, nosotros empezamos a hacer el estudio de impacto en derechos humanos a finales del 2019 y como sabemos todos, en marzo del 2020 llegó la pandemia. Esto, claro, nos imposibilitó lógicamente el viajar, nos imposibilitó la entrada en las comunidades y tuvimos que dar un mayor protagonismo precisamente a este equipo de relacionadores comunitarios porque durante la mayor parte del año 2020 ellos eran las únicas personas que podían estar dentro de sus comunidades hablando con los dirigentes o con los líderes de las comunidades, ¿no? Pero bueno, tener este equipo también nos permitió, bueno, trabajar a través de internet y a través de videollamadas con nuestro equipo y de que ellos pudiesen pues realizar toda la parte participativa con las comunidades sin necesidad de poner en riesgo a nadie, pues porque estaban dentro de la propia comunidad, ¿no? Otro tema importante que siempre lo hemos trabajado era un poco el enfoque de género, el también tener claro la participación, la necesidad y la importancia de la participación de las mujeres y el generar espacios seguros dentro de las comunidades para que las mujeres pudiesen reunirse entre ellas y trabajar toda la parte de impactos positivos y negativos en su relacionamiento con la empresa. Y el tema de la participación en todas las fases del estudio de impacto de la debida diligencia también era un principio, bueno, Repsol lo tenía muy claro, era una exigencia y para nosotros también es un principio de actuación importantísimo y en ese sentido, bueno, pues tuvimos claro que las comunidades tenían que vincularse en todos los momentos, incluso no solo participando en la definición de impactos o de acciones de remediación, sino también validando todo lo que hacíamos, ¿no? Eh, Además, lógicamente, teníamos que usar el idioma propio y teníamos claro que el plan de remediación se tenían que convertir también en esos planes de inversión social que además en el ámbito de comunidades indígenas, a través del artículo 15 del Convenio 169, la participación en beneficios es una exigencia digamos, a nivel internacional y por lo tanto lo que también teníamos claro que era todo lo que era esas remediaciones que se tenían bueno, que acordásemos con las comunidades, tenían que formar parte de esos planes de inversión social que Repsol está desarrollando en las comunidades como parte también de ese principio de participación en beneficios, ¿vale? Con estos contextos, bueno, pues nos fuimos un poco a realizar, pues, a cumplir un poco todo lo que son los elementos de la vía diligencia, ¿no? Y básicamente, bueno, pues nos centramos en realizar todo lo que es el estudio de impacto en derechos humanos, hacer un buen plan de remediación, generar un sistema de monitoreo en derechos humanos, que es lo último que hemos aplicado ya este año, durante el año 2024 y todo, bueno, y trabajar también con todo el sistema de quejas y reclamos que tenía Repsol y aprovechando un poco todo el sistema de monitoreo que hemos desarrollado, ¿no? Entrando un poco a contaros a grandes rasgos todo bueno, pues los temas que fuimos trabajando. Bueno, la parte del estudio de impacto en derechos humanos.
como os comentaba, la pudimos realizar entre finales del 19 y durante todo el año 2020. No pudimos entrar a las comunidades hasta finales del año 2021, que ya se levantaron, digamos, bueno, las limitaciones que había por la pandemia. Y bueno, con las comunidades, los principales temas de preocupación y de afectaciones que identificaban tenían que ver con todo lo que son los derechos territoriales y ambientales de los pueblos indígenas. En este punto, también señalar que en base a esos estándares internacionales, a ese convenio 169 de la OIT, los pueblos indígenas tienen una serie de derechos territoriales que no tenemos el resto de población no indígena y que es importante respetar cuando entras a trabajar en estos territorios. Ellos, lógicamente, estaban muy preocupados pues, porque la operación está dentro de los territorios de las comunidades. Un tema importante en esa región, no solo por el proyecto Repsol, sino por ser una región con una alta concentración de proyectos extractivos desde hacía ya, pues desde finales de los 80, pues tenía que ver también con los procesos de colonización que estaba habiendo en la zona, con la creación del municipio de Megantoni, en todo lo que son territorios comunitarios. Como os digo, esto no es un tema asociado realmente a Repsol, porque Repsol llegó a comienzos de 2003-2004. Los proyectos petroleros a la zona llegaron en los años 80, y sobre todo en las décadas 80-90 es cuando más impactos sociales y ambientales se produjeron. Otro tema importante para las comunidades era el respeto a las autoridades tradicionales, el respeto a los derechos de autogobierno y autonomía. Como sabéis, las comunidades indígenas tienen sus propios sistemas de organización y es importante respetarlos a la hora de trabajar con las comunidades. Y no siempre las autoridades municipales son las mismas que las autoridades tradicionales de las comunidades. Es importante también pues entender estas diferencias y poder trabajar con todas las autoridades que haya en el territorio. El tema de los derechos culturales también les preocupaba mucho, el uso del idioma, la pérdida de la cultura que está habiendo. Por ejemplo, los impactos que ha tenido la llegada de Internet. Internet llegó hace 4 o 5 años a la región y además de todos los impactos positivos y los beneficios que eso tiene, también ha generado impactos culturales negativos, también pues, generando una ruptura generacional entre jóvenes y mayores y preocupando sobre todo a las autoridades de cómo se puede gestionar o cómo se puede manejar desde un punto de vista coherente con las culturas y el respeto de derechos. Lógicamente, la presencia de las empresas generó también unos cambios en los medios de subsistencia de las comunidades. Desapareció la caza, la pesca, empezaban bueno, pues también a depender un poco de las regalías y los impuestos que deja el petróleo. El tema de todo lo que es proyectos de emprendimiento, proyectos de desarrollo económico también era un tema que les preocupaba a las comunidades. Y luego derechos específicos como el tema de consulta, consentimiento y participación, ¿no? Bueno, esto es un poco el panorama de todos los derechos o los grupos de derechos más relevantes que se plantearon en las comunidades. Como os comentaba, nosotros hicimos esta identificación de impactos a través de entrevistas y análisis de documentación. Se validaron todos estos impactos con las comunidades. De hecho, en la validación de todos estos impactos estuvo el gerente de sostenibilidad de Repsol Perú, estuvo visitando, acompañándonos en las comunidades, bueno, validando todo lo que eran estas matrices de impactos. A raíz de estos impactos se plantearon un plan de remediación centrado principalmente en 3 grandes temas. Todo lo que tenía que ver con, bueno, con la protección de los derechos territoriales y las autoridades, en lo que es la parte de derechos humanos, un tema importante de protección o de promoción de derechos culturales, otro tema de participación, y ahí se planteó el reto de definir o de posibilitar una mayor participación de las comunidades en todo lo que es el monitoreo de derechos humanos. Y por último, toda una serie de proyectos bueno, de impulsos de emprendimientos socioeconómicos para evitar la dependencia de las comunidades pues de los impuestos o de los trabajos que se generan por parte de las empresas, ¿no? De todos estos planes de remediación, bueno, pues Repsol Perú lleva trabajando los últimos 2 años. Nosotros estamos acompañándoles precisamente en la creación de un sistema de monitoreo comunitario en derechos humanos
que, bueno, por lo que hemos podido analizar e investigar un poco, es pionero en todo lo que es la región América Latina en proyectos de cualquier tipo de energía. No hemos encontrado muchos proyectos que permitan una participación importante de comunidades en el sistema de monitoreo y menos, como es este caso, empresas que, bueno, que permitan o que promuevan la creación de un sistema de monitoreo comunitario, digamos, totalmente comunitario, en donde, bueno, con autonomía para realizar el monitoreo en las comunidades y con confianza por parte de la empresa de los resultados y de los informes de monitoreo que se van realizando, ¿no? Nosotros empezamos ya a comienzos de este año, establecimos un equipo con 3 jóvenes de las comunidades, uno de cada grupo étnico, eh, que bueno, les formamos en materia de derechos humanos, en materia de empresas y derechos humanos. Casualmente, una de estas jóvenes ya nos acompañó en el año 2019 y 20 en la realización del estudio de impacto en derechos humanos, que ha sido la persona que ha estado coordinando al equipo de relacionadores comunitarios que trabajan con nosotros. Y durante todo este año están realizando visitas cada mes, mes y medio a las comunidades, están realizando entrevistas con autoridades y con otros líderes tradicionales, están dando charlas y generando espacios de fortalecimiento en materia de derechos humanos. De hecho, la semana que viene tenemos el último proceso de formación, donde vamos a tener durante 4 días, vamos a estar trabajando con jóvenes de las comunidades por un lado y con todos los equipos directivos, con todos los equipos de las autoridades por otro lado. De las 5 comunidades del área de directa influencia vamos a dar un curso potente en materia de derechos humanos y justo, bueno, pues ahora a finales de noviembre nosotros entregaremos tanto a Repsol como a las comunidades el informe de monitoreo de este año, ¿no? Por otro lado, aprovechando el sistema de monitoreo, hemos fortalecido también y apoyado todo el sistema de quejas y reclamos. El equipo de relacionadores comunitarios ha estado también recopilando quejas o propuestas y reclamos que las comunidades pudiesen tener hacia la compañía, fortaleciendo también y mejorando, pues, la dinámica de relacionamiento entre el equipo de relacionadores de la empresa con las comunidades. Y por último, lo más ambicioso que estamos haciendo también es todo un programa de inversión social asociado al plan de remediación que os comentaba, en donde, bueno, pues estamos haciendo ya unos proyectos de inversión social como parte de la participación en beneficios de estas comunidades, en donde se ha promovido, bueno, estamos trabajando mucho en la promoción cultural y donde estamos desarrollando ya proyectos de desarrollo económicos fuertes, ¿no? Por un lado, un proyecto de cacao en la comunidad de Camisea. Se ha creado la primera cooperativa de cacao, en donde no solo se va a producir cacao, sino que también se va a transformar y digamos, se va a hacer todo el proceso de transformación para que se pueda comercializar directamente desde las comunidades. Y por otro lado, se ha creado un proyecto de cría de pollos en otra comunidad, Quitepampani, donde pues ahora a finales llevamos ya varios meses dando formación a toda la comunidad, generando los espacios, los galpones donde se tienen que criar los pollos, y donde ya a finales ya bueno, a comienzos de diciembre se van a entregar 520 pollos para empezar ya todo lo que es el proyecto de cría bueno, y de comercialización en el futuro pues de pollos y de huevos. Y de alguna manera, bueno, pues en este programa de inversión social estamos avanzando para que en el próximo año, pues todas las comunidades puedan tener por lo menos un proyecto de desarrollo económico, ¿no? Bueno, esto es a grandes rasgos todo lo que hemos hecho en el caso del lote 57. Yo ahora le daría la palabra ya a Carlos Monjas para que pueda de alguna manera complementar esto que os estoy comentando ya desde un poco la perspectiva de Repsol. Y ya luego, pues si tenemos tiempo, respondemos dudas. Bueno, Carlos, todo tuyo. Pues nada, gracias Miquel y gracias a DIRSE y a Prodigioso Volcán por organizar este evento, que yo creo que es muy, muy interesante, dado la novedad que hay del tema de debida diligencia con las nuevas directivas. Yo creo que estos eventos en el que entre las empresas podamos compartir nuestras experiencias, yo creo que son muy positivos para todos, ¿vale? Eh, la debida diligencia para Repsol no es algo nuevo, es decir, la directiva no es algo que entre ahora en la casa y empezamos a trabajar de cero, ¿no? Llevamos ya
yo creo que desde 2013, que con, bueno, digamos que los principios rectores de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas son los que a nosotros nos marcan el camino hace más de 10 años, y ahí empezamos a trabajar. Y con la experiencia de estos años, digamos que internamente en Repsol entendemos que aplicar esta debida diligencia es la mejor forma que tenemos de trabajar pues, con las comunidades que están en los entornos de nuestras actividades. Da igual que esta actividad sea en un país o en otro, da igual en Perú, como es el caso del Loto 57 que acabas de comentar, o aquí en España, da igual que el proyecto sea de extractivo o un proyecto renovable, digamos que el proyecto también da igual. Y, y en principio también nos da igual el contexto social que haya en la zona. Digamos que lo importante es aplicar este proceso común en todos los lados. Evidentemente luego el desarrollo del proyecto será diferente en unos entornos o en otros, pero digamos que lo que nos da la debida diligencia es un proceso común de cuáles son las cosas que tenemos que hacer, ¿vale? Y ahí voy a insistir en dos palabras que has comentado tú, Miquel, en tu presentación, que esta forma de trabajar de vía diligencia tiene un enfoque preventivo y un enfoque de riesgos, ¿vale? La prevención es importante. Yo creo que trabajar de esta forma nos debe anticipar qué problemas podemos encontrar en el contexto social y en nuestra actividad en cada uno de los proyectos para detectarlo a tiempo y poder actuar, ¿vale? Digamos que cuanto antes los sepas, y aquí es importante incorporar estos procesos de evaluación de impactos en derechos humanos y de debida diligencia en general en las primeras fases de los proyectos, ¿no? No muy adelante cuando ya tienes menos margen de maniobra, ¿no? Es importante hacerlo al principio eh, porque adelantas problemas y también efectos de coste. Siempre va a ser mejor evitar cosas al principio de un proyecto que luego más adelante, ¿no? Y, y algo muy relevante también es el enfoque de riesgo. Yo creo que todas las compañías trabajamos en base a riesgos, tenemos nuestros modelos de riesgos y evidentemente la forma de actuar en este lote 57 con comunidades indígenas en medio de la Amazonía del Perú. Las comunidades indígenas son comunidades muy vulnerables en temas de derechos humanos y por lo tanto digamos que el riesgo es mucho mayor pues, que abanderar una estación de servicio en cualquier pueblo o en cualquier ciudad de España. Evidentemente, ese enfoque de riesgo es relevante y la empresa no puede realizar los mismos esfuerzos en unos y en otro, aunque los procesos sean parecidos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues insistir en esa prevención y en esos riesgos. Y luego la tercera pata de esto para la empresa es las ventajas que tiene. Es decir, yo creo que trabajar de esta forma, digamos que a las empresas nos permite que nuestros vecinos, las comunidades que van a estar cerca de nuestras operaciones, tengan una mejor percepción de nosotros. Esto va muy en la línea de lo que has comentado, Miquel, de lo de la licencia social para operar, ¿vale? Es verdad que es un término ambiguo, es verdad que a efectos jurídicos es muy difícil de aterrizar, pero yo creo que todos entenderemos muy bien que cuando los vecinos están contentos con que Repsol como compañía esté cerca o cualquier empresa esté cerca de ellos y estén contentos con ellos, de alguna forma nos están dando esa licencia, ¿no? No solo te permite tener esa licencia social en operaciones que pueden durar muchos años, sino que permite minimizar costes y minimizar gastos. Es decir, cualquier problema que la actividad de una compañía tenga con cualquier planta genera unos costes muy importantes. Es verdad que esos costes luego quedan a lo mejor imbuidos dentro de todos los costes de un proyecto grande y a lo mejor no salen tanto a la luz, pero son costes muy relevantes si tú no haces las cosas bien, no te diriges adecuadamente a tus grupos de interés, no haces esta socialización, no les cuentas realmente los impactos que tienen los proyectos, porque cualquier proyecto tiene impacto, aunque sea menor. Bueno, de alguna forma el hacer esto bien ahorra costes y es algo que a veces en las empresas nos damos cuenta cuando pasa algo malo y es cuando empiezas a evaluar lo que te has gastado por no haberlo hecho con tiempo, no haberlo hecho bien, o a veces aunque lo hagas bien también pasan estas cosas. Pero creo que bueno, es muy importante tratar de incorporar dentro del ADN de todas las empresas este enfoque preventivo y este enfoque
de ahorro de costes, ¿no? Y luego, bueno, una parte ya casi más lateral, pero que es importante ahora en el momento que estamos regulatorio, es que, bueno, el llevar más de 10 años trabajando en debida diligencia, por lo menos en esta casa, en Repsol, nos ayuda mucho a cumplir con la regulación que nos viene. Es decir, la directiva de debida diligencia es una directiva que exige mucho a las compañías y el llevar trabajando bastante tiempo en esto, pues la verdad es que internamente nos ayuda y estamos relativamente tranquilos en la parte del proceso. Es verdad que la regulación implica alguna cosa más. Has hablado de supervisión, de auditoría. Este es un tema que hay que, yo creo que trabajar más en función de cómo vaya avanzando la directiva, pero es un tema a desarrollar. Y algo también muy ligado a los temas jurídicos de compliance. No sé si en el auditorio habrá gente de estas áreas, pero esto de la debida diligencia también afecta mucho a las áreas de compliance y jurídico y el cómo las empresas tenemos que adaptar nuestros sistemas de control, nuestros sistemas de supervisión. Aquí internamente se está hablando ya de sistemas de control formales al estilo de modelo de prevención de delitos y otras cosas. Es verdad que la directiva no te lo pide como tal, pero la forma de hablar de la directiva, pues eso, se parece a estos temas, ¿no? Con lo cual hay cosas en las que trabajar en la nueva regulación y que bueno, pues que nos llevará tiempo, ¿no? Y bueno, pues por acabar con un par de pinceladas sobre el trabajo que habéis hecho en el lote 57 y respecto a fechas, que las he tenido que rescatar ahora, Miquel, ya que me has puesto en el brete de buscarlo. Bueno, Repsol lleva desde 2003-2004 con este bloque exploratorio. En 2006 hicieron los primeros trabajos de sísmica para ver si había ahí opciones de producir gas en este caso. Los primeros descubrimientos son de 2008 y la puesta en producción son de 2018. Vale, esta puesta en producción es un cambio significativo en este activo, con lo cual es donde se vuelve a arrancar ese proceso de debida diligencia. Y bueno, en este caso entendíamos que dada la importancia del proyecto y el paso ya a una fase productiva, pues hacía interesante algo que yo creo que para la debida diligencia es interesante tener en cuenta en las empresas, ¿no? Cómo en muchos de los casos hay que utilizar expertos independientes a las compañías que digamos que nos apoyen en el proceso, nos apoyen en el conocimiento del contexto social de la zona y de alguna forma pues nos ayuden a realizar este proceso pues bueno, con un planteamiento también experto independiente que nos pueda decir algunas cosas adicionales a lo que la empresa podemos conocer, ¿no? En este caso, en el que hay un contexto difícil, como has explicado perfectamente, pues eso, con tres comunidades nativas diferentes, en medio de la Amazonía peruana, pues entendíamos que esta forma era la única forma de hacerlo aquí, apoyándonos en este caso, en la experiencia de Acuaipa, ¿no? Y luego, bueno, que es un proceso que sigue en marcha, digamos que esto nunca para, porque al final siempre estás trabajando en debida diligencia. Yo ahora a final de mes voy a estar en Perú una semana y una de las actividades que tengo planificadas es ir a una publicación que hay sobre el tema de la cultura propia de estas comunidades nativas, que va a ser en la zona. Y bueno, la verdad es que es un proyecto súper bonito. Has hablado también de los proyectos productivos, súper interesantes. Pero bueno, este tema de rescatar los que son las culturas locales, las culturas indígenas, creo que son temas en los que las compañías podemos aportar y podemos ayudar a hacer cosas buenas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí estaremos y participando allí con las comunidades en esta nueva publicación. Y por mi parte, nada más, dejar para que haya un poco de margen para preguntas. Pues muchísimas gracias, Miquel, Carlos. Creo que habéis repasado y tiene mérito porque al final este tipo o esta directiva en concreto pues tiene mucha profundidad, implica muchos cambios, muchos retos, etcétera. Entonces, bueno, ser capaces de resumirlo en media hora, tres cuartos de hora no es fácil y muchas gracias, Carlos, también por compartir pues el ejemplo práctico, vuestra experiencia en este proyecto en Perú, en Repsol. Nos queda un ratito para alguna pregunta. Eh, tengo aquí, creo que nos dé tiempo a responder a todas, pero bueno, luego tenéis o a mi contacto, el de Miquel o el de Carlos, para seguir hablando y contestar a las dudas que os puedan quedar. Tengo aquí algunas apuntadas. Matías Ruiz nos preguntaba acerca de la ISO 26000 y nos decía, Miquel Carlos, si puede considerarse como una aproximación a la verificación de la debida diligencia. No sé cómo lo veis.
Bueno, yo vuelvo a lo que estaba planteando. O sea, para mí, y esto ya es igual es un análisis muy personal, pero tal y como se está planteando la directiva europea con la exigencia de participación, ni la ISO 26000 ni ningún otro sistema de certificación ahora mismo nos sirven para certificar el cumplimiento de diligencia en derechos humanos. Y el gran problema que tienen todos estos sistemas de certificación es que no están dando espacio a esto, a los titulares de derechos, a las personas, a los grupos de interés, que al final ahora mismo en el marco de la vía de diligencia son los que nos van a validar si estamos o no aplicándola, ¿no? Entonces, yo soy bastante, digamos, reticente con todos los marcos actuales de sistemas de certificación que hay. Ujú. Sí, yo estoy un poco en Tenemos, la línea de Miquel. Yo creo que esta ISO es mucho más generalista, es mucho más alineada con los temas de responsabilidad social muy generales y no va al detalle de estos temas. Yo creo que no cubre todo, ¿no? Es posible que pueda cubrir una parte, pero ni mucho menos te sirve como para cubrir la globalidad de la directiva. Gracias. Tenemos alguna pregunta más. Begoña Sánchez Ramos nos hacía dos preguntas. La primera, que si creéis que los plazos indicados son realistas y un tema muy relevante, que si son viables para las pymes. Y también nos preguntaba acerca de las dificultades, ¿no? ¿Qué dificultades habéis tenido a la hora de ajustar las herramientas de impacto social hacia herramientas de impacto en derechos humanos, ya que hay tanta legislación? Dale, dale, Carlos. Empiezo yo, venga. Bueno, para las pymes la buena noticia es que la directiva no les aplica directamente, ¿vale? No les aplica directamente porque la directiva aplica ahora a empresas de más de 1.000 trabajadores. A las pymes les van a llegar los requerimientos a través de la cadena de suministro de las grandes empresas. Es decir, digamos que la Comisión Europea ha puesto nos ha otorgado el honor a las grandes empresas de trasladar toda esta directiva aguas abajo, ¿no? Y esto pues va a venir yo creo que más despacito y teniendo en cuenta las posibilidades de las pymes. Es evidente que en mente pues, que no tienen las mismas posibilidades en estos temas que grandes empresas que tienen unos equipos mucho mayores, ¿no? Con lo cual yo creo que a las pymes le va a ir llegando poco a poco y sí va a ser un trabajo relevante. Los plazos, pues son complicados, es decir, nos están hablando de 2027, la transposición no va a ser hasta julio, bueno, máximo hasta julio de 2026 y es posible que esa transposición implique nuevos retos que en un año en grandes empresas es complicado trasladarla, ¿no? Nosotros estamos tranquilos en cuanto a que llevamos tiempo trabajando y eso nos ayuda, pero para empresas grandes que no hayan trabajado en estos temas, los plazos son muy justos y hay que ver cómo se acaba de aterrizar la directiva para ver si se va a llegar a cumplir o esto va a ser muy complicado, ¿no? Y el reto de las cadenas de suministro y de los socios es un reto relevante, porque ni siquiera las grandes empresas tenemos la capacidad de influencia en todos nuestros socios ni en todos nuestros proveedores, con lo cual es complicado. Es un reto relevante y tenemos ahora un par de años importantes para trabajar en ello. Sí, a ver, yo coincido con Carlos. A las pymes, evidentemente, nos va a llegar a través bueno, el trabajo que hagamos para grandes empresas. Yo creo que aquí también podemos hacer un llamado a las grandes empresas que nos ayuden a las pymes, que somos proveedores, para soportar parte de estos costes, porque efectivamente, como yo estoy de acuerdo con la persona que hacía la pregunta, las pymes, lógicamente, van a tener que hacer esfuerzos, bueno, que esto supone un esfuerzo económico, supone un esfuerzo de tiempo, ¿no? Porque nos vamos a tener que ir adaptando a, lógicamente, los requisitos que tengan las grandes empresas con las que trabajamos, ¿no? En materia de tiempos, 100% de acuerdo con Carlos. O sea, yo creo que, y me da la sensación de que muchas empresas están demasiado confiadas con que esto es una norma más parecida a lo que ya tenemos y ya lo controlamos, y no es así. Esta directiva tiene matices muy complicados de cumplir, muy diferentes a todo lo que hemos hecho hasta ahora en materia de sostenibilidad, y como decía Carlos, el que no lo esté haciendo ya tiene plazos muy justos, ¿no? Y luego la última parte del tema de pasar de impactos sociales a impactos de derechos humanos, ¿vale? A ver, yo, o sea, para empezar, este es un debate que he tenido con muchas empresas, en muchos equipos, y Carlos se ríe porque con ellos lo hemos discutido mucho. Desde mi punto de vista, cuando hablamos de impactos sociales, ya hablamos de impactos en derechos humanos. Otra cosa es que las empresas lo hayáis querido mirar desde otro punto de vista, ¿no? Esta directiva lo que nos dice claramente es que lo que tenemos que medir son estándares internacionales de derechos humanos.
Entonces tenemos que ser mucho más estrictos a la hora de definir cuáles son los derechos o cuáles son los temas de derechos humanos que tenemos que analizar. Ya no tenemos la capacidad de inventarnos cualquier tema, sino que tenemos que ser un poco más estrictos a la hora de relacionar los temas sociales que a mí como empresa me preocupan con derechos que han sido reconocidos a nivel internacional. Y es muy importante hacer esa relación para trabajar sobre tratados internacionales y sobre estándares internacionales de derechos humanos, porque eso es lo único que nos va a dar seguridad jurídica a los proyectos, ¿no? Tanto en España como fuera de España. O sea, yo creo que es muy importante, es un matiz que parece sencillo, pero no lo es tanto, porque nos obliga a empezar como yo decía antes, a trabajar con derecho internacional público, que es una rama del derecho que habitualmente las empresas no suelen trabajar. Gracias a los dos. Hemos llegado a la hora. Me gustaría hacer dos preguntas más que tenemos aquí en el chat. Os pediría la respuesta un titular, ¿vale? Para no pasarnos mucho del tiempo. Carlos Ortega nos comenta, ¿no? En buena parte de proyectos de grandes empresas en América Latina se han desencadenado conflictos socioambientales, ¿no? Petróleo, energía, hidroeléctricas, etcétera. ¿Qué opinan los gobiernos de esos países sobre esta exigencia de debida diligencia cuando los propios gobiernos tienen dificultades en su responsabilidad con procesos de consultas previas, por ejemplo? Un titular. Pues muy rápido. Yo creo que esta directiva aún no ha llegado a los gobiernos de América Latina y hace poquito que estábamos contando esto a una empresa nacional de hidrocarburos, la pregunta suya fue simplemente ¿y quién paga esto? Es decir, esto aún no ha llegado a estos gobiernos. Ujú. Sí, yo suscribo al comentario de Carlos y sí que diría que la vía de diligencia hay que verla como un elemento, como una herramienta de oportunidad para resolver conflictos que se están generando a través de la consulta previa y para dar la seguridad jurídica que la falta de aplicación de consulta previa en muchos de estos gobiernos genera en los proyectos de las empresas. Ujú. Gracias. Ana Contreras nos pregunta que en qué sentido puede haber reducción de costes y si podemos dar algún ejemplo más concreto. Pues Ana, te voy a dar dos muy concretitos, ¿vale? Uno en positivo, un proyecto en Colombia en el que nos dan un lote nuevo de exploración en el mar. El haber hecho esta evaluación de impactos en derechos humanos antes de iniciar cualquier actividad y detectar un impacto muy relevante en derechos humanos, un impacto cultural, porque era la zona de descanso de las almas de las comunidades indígenas Wayuu, le ahorró a la compañía muchísimos millones de inversión en sísmica, etcétera, porque era un proyecto que nunca iba a poder llevarse a cabo. La compañía, cuando vio el impacto, decidió no hacer nada. Ese proyecto digamos que se paró y no hicimos nada. El ahorro de costes, si no hubiéramos hecho ese estudio previo, fue alto. Y luego, pues hablamos bien, pero en algún caso, pues hemos tenido problemas con las comunidades por no haber sabido explicar bien algún proyecto y hemos, pues en un proyecto de un gasoducto tuvimos que pararlo varios meses y hacerlo desde otra zona. Creo que el coste de ese proyecto fue como $500,000, probablemente por no haberlo explicado bien. Había otros condicionantes, era una época de elecciones políticas allí, digamos que hubo otras cosas que afectaron, pero es lo que ocurrió, ¿no? Al final, los costes por no haberlo explicado bien o no haberlo sabido llevar bien a las comunidades, pues fue tener que paralizar un proyecto y empezar a hacerlo desde otro sitio, ¿no? Sí, o sea, yo simplemente decir que lo que cuesta un proceso de diligencia, o sea, por ejemplo, lo que le ha costado Repsol en Perú estos 5 años en los que nosotros llevamos aplicando la diligencia con ellos en el lote 57, comparado con una paralización del proyecto, con una paralización de una retroexcavadora en un proyecto de infraestructuras o con un juicio, bueno, pues yo creo que ahí ya está la rentabilidad, porque la diferencia es abismal. Mm. Gracias. Como estamos en modo titular, nos da tiempo a un par de preguntas más. Nos pregunta Paula del Sola si podréis compartir más acerca de qué tipo de métricas de impacto concretas se buscan a través de los planes de inversión social que se desarrollan en estas comunidades. Bueno, yo rápidamente, porque esto nos daría para otro webinar, pero nosotros, por Nada, ejemplo, y un minuto. ahí con Repsol lo trabajamos habitualmente, lo hemos trabajado en varios países, la idea es relacionar los planes, las acciones de remediación y mitigación de impactos en derechos humanos, relacionarlos con los proyectos de inversión social que se desarrollan y que de alguna manera toda la parte de inversión social sea parte de esta debida diligencia y sobre todo de este proceso y de este compromiso de la empresa por respetar y trabajar siempre en un contexto de respeto en derechos humanos. Gracias, A Miquel. veces Y ya puedes, la a última. veces puedes Ah, hacerlo perdón, Carlos. económico y trasladarlo
a euros y a veces no. Yo creo que los proyectos de impacto social no siempre son fáciles de trasladar a euros, ¿no? Con lo cual, digamos que métricas hay de ambos tipos, ¿no? Ujú. Gracias. Y ya la última que nos hace llegar Mariana Ramonel, eh, dice, si eres una empresa con un perímetro 100% español y una cadena de suministro de ámbito europeo, ¿cómo le afecta esta directiva? Totalmente. O sea, vamos, la tiene que aplicar en absolutamente todo. Ujú. Gracias. Pues bueno, nos hemos pasado unos minutos, pero bueno, eso es síntoma de que hay preguntas, de que hay interés, de que es una directiva que efectivamente nos va a afectar, que nos hablabais de retos, de legislación, de certificación, de cómo compaginar, lo decías, Miquel, con otras directivas como la CSRD. Bueno, es que es un tema complejo, pero bueno, como intentamos con estos webinars, es intentar resumirlo, intentar llevarnos a casa o quedarnos con unas ideas claras, compartir experiencias como lo estamos viviendo en las empresas y espero que con este webinar pues hayamos cumplido parte de esos objetivos. Eh, Antes de despedirme, de nuevo dar las gracias a Prodigioso Volcán, a Repsol, a Maya del equipo, a Miquel, a Carlos. Y nada, compartiremos con vosotros a través de un email una encuesta de satisfacción y compartiremos la grabación de esta sesión para que oye, podamos consultarla tranquilamente y seguir aprendiendo. Y nada, que tengáis un día excelente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, buen día a todos. Adiós.